Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. A continuación expondremos sobre los avances de la pedagogía en la Edad Moderna, de 1453 a 1789. Las integrantes son Loro Salazar María José, Mendoza Pravia Canla y quien les habla Torres Sánchez Stephanie. La pedagogía en la Edad Moderna es conocida como aquella etapa en la cual los estudios se iban centrando de manera más profunda en el hombre, donde se reflexionaba y se ponía en práctica el formar a los ciudadanos de manera libre y autónoma. Es ahí donde se les brinda una educación más abierta, sin inclusividad dentro de la sociedad. Se desarrollaba y se tenía en cuenta lo que era el desarrollo del niño, basaba sus conocimientos en que el ser humano debe ser independizado de manera libre. Es por ello que en el siguiente trabajo vamos a hablar de aquellos cambios y nuevas formas en las cuales los representantes brindaron su manera de enseñanza. Uno de los primeros quien hablaremos es de Juan Amos Comenius. Bueno, él es más conocido como uno de los padres de la pedagogía moderna, ya que su obra didáctica logró poner al alumno como prioritario ante la educación, poniendo a su servicio a los sujetos, quienes eran los maestros, las aulas, los libros y los métodos. Para Comenius, la educación era un sistema en donde el niño y el sujeto del acto educativo eran el centro de atención. Resaltaba que los niños y niñas solo necesitaban de una buena educación para desarrollar su naturaleza a plenitud, sin la necesidad de extraer nada del exterior, definiendo así a la educación como el arte que lograba germinar las semillas interiores. Además, entre todos, Comedio era una de las personas más interesados en la educación, ya que él no limitaba sus acciones educativas hacia la comunidad, tanto que él hizo que los simples educadores, o más llamado antiguamente hoyos, quienes eran personas que eran de acompañamiento en la enseñanza de los niños, se convirtieran en profesionales de la educación. Entre otros de sus méritos, destacaba su gran obra didáctica magna, el cual le hizo muy famoso, ya que fue el primero en utilizar materiales audiovisuales donde mezclaba los textos escolares con imágenes ilustradas, las cuales actualmente son indispensables en la educación y de la disposición escolar que hoy se conoce. También propuso su método pedagógico para una mejor educación, que incluía como base los procesos naturales del aprendizaje, que estaba la inducción, la observación, el sentido y la razón. También mencionaba, o también quería eliminar la violencia radicalmente en el proceso de enseñanza de los niños. También mencionaba que el maestro debía de saber lo que enseñaba antes de sus previas clases, ya que no podía avanzar si los niños aún mantenían sus conocimientos básicos. También él mencionaba que la educación debería ser para todos, también que la educación debería de venir del hogar. Y bueno, hablando un poco sobre la educación en la sociedad, Juan Amos Comedio buscaba un nuevo cambio político, moral y cristiana de la humanidad para un mejoramiento del aprendizaje de los niños. Bueno, ahora hablaremos de Jean-Jacques Rousseau. Es considerado como uno de los representantes, el cual tenía un estilo propio en la manera en la cual brindaba y expresaba su educación. Él consideraba que el estudiante debe de ser orientado por un solo maestro, eh, con el fin de tener un aprendizaje social. Reafirmaba que los ciudadanos debían de ser formados de manera libre y autónomos, en el cual debe estar consciente de sus deberes y de sus derechos. Para él, plantea 4 principios psicológicos. El principio de la ley de la asociación genética. Es ahí donde el ciudadano se desarrolla teniendo etapas en el cual se va a desenvolver anímicamente y corporalmente. La ley del ejercicio genético funcional. Es donde estas etapas deben estar preparadas y listas para los sucesos que pueden venir después. Las acciones de satisfacer, en el cual debe de cumplir sus necesidades e intereses que tenga.
y además debe de ser de manera natural. Y por último, es que cada ciudadano debe distinguir las razones en las características psíquicas o físicas del resto. Además, él estableció por primera vez lo que eran los llamados periodos o etapas del aprendizaje, el cual se dividían ya por edades y de la forma en la que, el cual el niño iba aprendiendo. Tenía tres principales postulados. La educación debe de priorizar siempre al niño y no al adulto. Se debe de estimular y priorizar a que los niños tengan el deseo de aprender. El niño debe de educarse desde el nacimiento y evitar conocimientos que pueden esclavizarlo. Rousseau prioriza la infancia del niño, donde uno debe de comprenderlo. Destaca la experiencia educativa experimental y la pasión del hombre. Ahora hablaremos de Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi no solo aportó a la educación, sino confrontó de una manera muy particular y muy peculiar, donde actualmente seguimos tomando aquellos consejos. Él nos habló acerca de una educación integradora. Él nos decía de que una buena educación va a acabar con la pobreza. Esto implicaba que todos los niños de las diferentes sociedades tenían que ser partícipes de la educación. Además, nos habló en su libro Cartas sobre la educación infantil acerca de lo importante que es el papel de la familia en la educación, pero resaltó más el de la mamá, ya que nos decía que no solamente es importante llenarle al niño de conocimiento, sino también es importante satisfacer la parte afectiva y sabemos que la primera persona en hacerlo va a ser la mamá. Y bueno, acerca de ello también nos hablaba de que un niño que se encuentra bien emocionalmente y afectivamente va a permitir que el niño pueda estar más preparado para todo aquello que tiene por aprender y asimismo también va a poder desarrollar sus habilidades. Por tal motivo es que Pestalozzi señala que la enseñanza debe estar ligada a la moral, lo artístico, lo afectivo, lo espontáneo, lo autónomo, haciendo que el niño pueda estar preparado para la vida de forma independiente. En una de las cartas, en la carta número 21, nos comenta acerca de que el objetivo en sí, el último objetivo de la educación, no es la perfección en las tareas de la escuela, sino la preparación para la vida. Entonces, él nos habla también de que si uno va a enseñar, tiene que ser en base a los saberes previos del niño. Es como que uno le está ayudando a construir sus conocimientos. Cabe resaltar que nosotros somos como esos facilitadores, ¿no? Lo que actualmente lo podemos llamar el aprendizaje significativo. Y también es importante destacar la metodología que él nos hablaba. Él estaba en contra de la memorización, es por eso que propuso algo en la cual iba a ser su reemplazo, por así decirlo, de lo que es la memorización, y era a través del dibujar. Él nos decía que si a un niño le mandas a dibujar, el niño va a mejorar su escritura y va a escribir bien, y que si a un niño le mandas a escribir, para que el niño escriba, va a tener que describir lo que está viendo, las formas y todo ello. También nos hablaba acerca de lo importante que era observar la percepción y se enfoca muchísimo en en los sentidos, que era importante que el niño aprenda con todos sus sentidos, no solamente con la audición, como lo usan para la memorización. Y también nos hablaba acerca de medir donde ingresan las matemáticas. En conclusión, podemos decir que Comenio mencionaba que la educación era muy importante, ya que era el mejoramiento del hombre y la sociedad. Por ello prioriza al alumno ante todo, basándose en el mejoramiento de la humanidad y el progreso del país. Rousseau se enfoca en tomar en cuenta los derechos del niño, comprender que ellos puedan tener una educación libre, donde el maestro también debe ponerse en el lugar del otro y priorizar el aprendizaje del infante ante el resto, basándose y buscando beneficios para la sociedad. Pestalozzi promovió una educación integradora, velando por la espontaneidad y la autonomía del niño, donde así el maestro va a enriquecer los saberes previos de ellos mediante una metodología que se va a evidenciar los sentidos a través de la observación, experimentación, descripción y percepción.